Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Acá en un nuevo episodio de este podcast. Acá seguimos brindando bienestar en voz alta. Acá con una invitada muy especial, también del área cercana, médica. Ana, bienvenida acá. Allá al episodio número 50 episodios ya sin las personas 50 que pasa por acá. Aquí hablemos un poco, así sin filtros, a brindar más bienestar en voz alta a las personas. ¿Cómo estás? Sebastián, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, por hacerme parte de esto, por, como tú dices, transmitir un poco de lo que somos sin filtro a las personas. Exacto. Siempre inicio que nos cuentes más que de lo que hiciste a nivel de tu profesión y especialidades. ¿Quién es Ana Nao? Bueno, Anenao, más allá de la profesión y de lo que ha hecho como a nivel educativo, por decirlo así, es una persona completamente apasionada por cada cosa que hace y que le encanta transmitir en todo el amor. O sea, yo siento que la respuesta a todo y el bienestar, la salud, o sea, todo se traduce en amor. Entonces, yo me describo como una persona que va enseñando y más que enseñando, es recordando a cada ser ese amor que lleva dentro. Uy, ¿cómo podemos reconocer, digamos, ese amor de cada persona? Que las personas vean ese amor que tienen adentro de uno. Es, es que es simplemente lo que ya somos, o sea, es reconocer que esa es la esencia de todos, pero que por las distracciones que vivimos todo el tiempo en el exterior se nos olvida, pero es simplemente como reconectarnos. O sea, cuando todas las personas logran reconectarse y eso se hace como con ese viaje al interior, yendo hacia adentro, reconocen ese amor. Y es muy sencillo, o sea, se escucha muy sencillo, pero implica realmente un trabajo de la persona. O sea, ni siquiera de una persona externa, ni de un acompañamiento, ni de un terapeuta, sino realmente que la persona esté dispuesta a conectarse y a encontrarse nuevamente con lo que es. Como reencontrarse nuevamente con con esa visión, con ese propósito, donde la vida quiere, eh, Sí, donde la es vida quiere como que tú vayas. con esa parte genuina que somos. Yo siempre les digo mucho como, miren un bebé, o sea, es reconectarse con eso. Un bebé es la esencia pura de ese amor porque no se ha desconectado, pero a medida que va creciendo, que se va exponiendo a todo lo que el exterior le ofrece, empieza a desconectarse y empieza a perder como esa esencia de amor. ¿Qué nos hace de desconectarnos? Porque todos, digamos, somos o nacemos como un bebé y vamos creciendo, pero ¿qué nos impide desconectarnos de esa esencia, de esa autenticidad que todos tenemos? Yo creo que es a todo lo que estamos expuestos constantemente, o sea, esas creencias que los papás ya tienen y empiezan a poner en ese bebé, esa necesidad de aprobación del exterior, esa vida que cada vez va más rápido, más competitiva, todo eso empieza como a distraernos. Hoy en día, pues obviamente el tema de las redes sociales, de la televisión, cada vez los niños están expuestos más rápido a este tipo de cosas que están haciendo que se desconecten más rápido. Parte de esas creencias, Parte aquellas de las creencias creencias. que que todo el tiempo, desde que estamos niños, desde que somos bebés, niños, los padres, las personas que nos cuidan, generan ciertos comportamientos. ¿Cómo podemos Exacto. comenzar a romper esas creencias que ellos mismos nos han impuesto y nos han como desconectado de esa autenticidad? Es haciéndolas conscientes, Evas, o sea, es como te digo, es que la persona esté dispuesta en sentarse y decir, bueno, venga, ¿qué está pasando? ¿Qué recibí yo en mi infancia? ¿Qué me decían? ¿Qué pasó? ¿En qué momento me desconecté? ¿Qué empecé a escuchar yo del exterior? ¿Con quién me empecé a relacionar? O sea, es como, es un trabajo de mucha conciencia.
de volver a estar acá como en el presente, ¿cierto? No, no estar allá y qué va a pasar ahorita y las preocupaciones y dentro de 8 días y somos muy de estar pegados al futuro, de qué va a pasar o nos pegamos al pasado, ¿cierto? Es que si yo no hubiera hecho esto y si no hubiera pasado esto, entonces creo que somos seres muy que nos cuesta mucho estar en este presente y cuando uno se conecta con el presente ahí es cuando puede realmente reconectarse con esa esencia, con ese amor como infinito, esa esencia pura de lo que realmente somos. Una palabra clave que nos cuesta a todos estar en el presente, porque estamos siempre en prueba después, en prueba, digamos, a que tenemos que hacer esto, a que tenemos que pagar esto, a que tenemos estas responsabilidades, a que tenemos que recordar a nuestros hijos, a que tenemos que comprar esto. ¿Cómo podemos o qué tips claves podemos para poder vivir más en el presente y disfrutar el presente al máximo? Porque el presente es, digamos, estar aquí en esta conversación que estamos, estar en el presente y no estar pensando en el después. Para mí, la herramienta que más funciona para anclarnos al presente es la respiración. Y la respiración es, no hay una respiración especial, no tienes que hacer entonces que 7, 4, 8, que no, o sea, eso sirve para cosas puntuales, pero es simplemente como reconocer que estoy respirando, ¿cierto? Normalmente como la respiración es automática, o sea, tú no estás pensando en voy a inhalar, voy a exhalar, porque pues digamos que eso no se hace, o sea, el cuerpo solito, tu cerebro está mandando la información de que necesitas respirar para estar vivo, eso nos hace olvidar de todo lo que está haciendo nuestro cuerpo para poder respirar, ¿cierto? Pero cuando yo soy consciente y cuando siento que de pronto estoy más allá, entonces no sé, estamos en esta conversación, pero estoy pensando, fue puchi, yo a las 12 tengo que estar en tal parte y será que sí me va a dar tiempo, cuándo se irá a demorar esto, no me estoy disfrutando esta grabación, no estoy disfrutando este espacio, sino que tengo mi mente por allá en el futuro, es como que reconocer como que no, respiro y me vuelvo a anclar a este momento. Entonces, hacer consciente de la respiración es fundamental para uno estar en el presente. Yo a muchos pacientes les digo, pongan alarmas, inclusive cada horita que te suene la alarma, es como que, uy, tengo que hacer consciente, entonces hago unas 5 o 6 respiraciones conscientes que me anclen a este momento. Entonces, para mí la mejor herramienta, hay muchísimas, obviamente, que uno enseña y que va encontrando en el camino, pero la más fácil, la que es gratis, la que tienes ahí todo el tiempo, que no tienes que, necesitas nada externo para hacerlo, es la respiración. Y es lo que siempre te va a anclar a ese presente. Algo tan básico, tan sencillo que se nos olvida y no sabemos respirar. Así es. Y como siempre nos están vendiendo cosas externas, entonces que esta herramienta, que esta aplicación, que con esto en el presente, y creemos que tiene que ser algo muy complejo. Entonces uno ve personas pagando un montón de aplicaciones para tratar de estar en el presente, para meditar, para un montón de cosas, y es como que no, o sea, tú tienes todo ahí, simplemente respira, simplemente haz consciente tu respiración y lo tienes todo ahí. Estar en el presente. Un tip estar en el presente, no. La respiración para estar en el presente. Ya. ¿Sí ven? Estaba pensando en Así otras es. cosas. O- Tocamos ahorita el tema de las creencias para cambiar, digamos, las creencias o reprogramarlas, hay que cambiar muchas veces el cambio interno de nosotros y ser consciente de lo que estamos pensando. Muchas veces lo que estamos pensando literalmente se convierte en realidad. La palabra tiene tanto poder que se convierte en realidad. ¿Cómo podemos comenzar, digamos, a reprogramar ese mindset mental, esos pensamientos? Hay algo muy importante ahí, Sebas, y es que es como si fuera una cadena, o sea, porque muchas personas ven entonces como que no, tú cambias tus creencias con estas afirmaciones y te ponen a leer un montón de afirmaciones todos los días, pero solamente las están mencionando, pero realmente no las están pensando y no las están sintiendo, que es más importante aún, ¿cierto? Entonces yo solamente leo, pero no estoy haciendo como
esa conexión de pensarlas realmente y sentirlas. Entonces, son personas que empiezan, entonces, no sé, soy abundante, y empiezan a leer, soy abundante todo el tiempo, pero en sus sentimientos y en su emoción hay una angustia todo el tiempo porque tengo muchas deudas, cómo las voy a pagar y qué miedo y yo de dónde voy a sacar y este mes no tengo para el arriendo y soy solamente acá diciendo soy abundante, pero mi sentimiento es otro, ¿cierto? Ahí es cuando realmente no logramos que esas palabras se conviertan en tu realidad, pero es porque no las estás sintiendo y es muy importante ese sentir, esa emoción que es lo que realmente me transmite como la frecuencia de conectarme con eso, ¿cierto? Entonces, en el tema de las creencias, no es que haya creencias buenas y malas. Hay creencias que nos sirven y creencias que no nos sirven, ¿cierto? No hay ninguna que sea real y alguna que sea, o sea, estamos muy acostumbrados como a polarizar siempre las cosas. Entonces, no es que hayan creencias que sean mentira y otras que sean verdad. No, tú tienes creencias según en el entorno que vivas y esas creencias te generan una realidad. Si tú estás conforme con esa realidad, pues te quedas con esas creencias, ¿cierto? Pero si tú estás incómodo con esa realidad, es cuál de estas creencias tengo que transformar para transformar mi realidad. Y no es porque haya sido una creencia mala, es porque con lo que yo quiero y con lo que yo me visiono, con lo que yo aspiro, esta creencia no me sirve. Entonces ahí es donde empezamos. Lo primero para cortar esas creencias es hacerla consciente. Ah, es que mi realidad financiera es esta, porque las creencias alrededor del dinero han sido estas. Ah, es que mi realidad en mis relaciones es esta y estoy inconforme, pero es que las creencias o lo que me enseñaron en las relaciones ha sido eso. Entonces, lo primero es identificar cuál de esas creencias me está llevando al resultado final, que es el que quiero cambiar, ¿cierto? Y una vez yo identifique, es listo, por cuál creencia la voy a empezar a poner. ¿Y qué es una creencia? Es algo que me digo que yo me lo creo. Entonces, es empezar a creerme una historia nueva, una verdad nueva. Ahí es cuando dicen como, créase una mentira hasta que se convierta una verdad. Porque inicialmente cuando tú vas a poner una creencia diferente sobre la tuya, es una mentira, porque normalmente es opuesta. Pero es créete esa mentira hasta que la conviertas en verdad. Y eso tiene que estar muy ligado, como te decía, a la emoción. ¿Qué estoy sintiendo yo de lo que me estoy diciendo? Porque ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Pensamientos, sentimientos en coherencia para que nuestras acciones sean lo que tú realmente quieres. Exacto, Pero hay que sintonizar esa coherencia entre nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. exacto. Y ahí De vamos hecho, hay, cambiando ese mindset. De hecho, hay hay que, algo muy, muy bonito que se llama coherencia cardíaca. Y ahí es donde tú dices la coherencia. Y es como a través de la respiración yo coordino los latidos de mi corazón y me conecta mucho esos pensamientos, que es esa respiración, cómo la llevo, a cómo coordino esos latidos de mi corazón. Y la coherencia cardíaca nos sirve para todo esto, para manifestar, para bajar los niveles de ansiedad. Entonces, es exactamente eso que tú dices. ¿Cómo tengo coherencia en lo que pienso y en lo que siento? exacto. Y algo muy importante porque en las preguntas siempre están las respuestas. En esos pensamientos, pregúntate por qué estás pensando eso. Y eso va mucho del estoicismo, que nos dice que comencemos a razonar nuestros pensamientos y por qué tenemos esos juicios frente a esa situación. Así es, así es. Ahora, toquemos un poquito, digamos, de lo que estudiaste. Eres médica, pero comenzando a hablar esta conversación, nunca tenías esa dicotomía en especializarte. No querías como especializarte. Cuéntame un poquito de esas limitaciones, como de esas creencias. ¿Por qué no querías dar como ese camino que todos los médicos hacen? Bueno, cuando yo te estaba contando ahora, cuando yo terminé, bueno, yo me gradué, obviamente mientras uno hace su carrera,
uno se va conectando con diferentes especialidades, porque desde que tú empiezas a formarte como médico, o sea, a ti nunca en la carrera te enseñan como que sea un muy buen médico general. O sea, ustedes del principio, en esa formación, inconscientemente te están mandando mensajes: qué es lo que más te gusta, hacia dónde te quieres ir, en las rotaciones vaya mirando qué le gusta, porque esa va a ser su especialización. O sea, ya estamos condicionados a que hay que salir y hay que especializarnos. El médico general es muy desvalorizado, ¿cierto? O sea, el médico general es como si no hubiera valido ese esfuerzo de 6 años, de un rural, de un internado, o sea, de un montón, de un proceso súper largo, que realmente era el que antes el médico era el médico familiar, ¿cierto? O sea, como tú estudias medicina y eras capaz de ver cualquier cosa, desde que empezaron como a surgir las especializaciones que empezaron como a dividir a la persona. Entonces, el gastroenterólogo solo sabe del sistema gastrointestinal y no te opina nada más. Y si tienes algo, tienes que ir donde otro especialista. Digamos que así nos forman durante la carrera. Entonces, uno siempre es como pensando, bueno, ¿qué me gusta? Y a medida que uno va rotando, de hecho, en la formación uno rota por especializaciones. Tú ves la carrera por especializaciones, empiezas como a sentir afinidad por ciertas cosas, donde uno ya dice, bueno, salgo y me especializo en esto. Es una presión muy grande porque incluso se siente como una competencia, como que el que se gradúe y se especialice primero es el que va a tener más éxito, es el que le va a ir mejor. O sea, es una competencia por esas especializaciones. Pero cuando yo hice mi rural, empecé a conectar mucho con las personas y empecé a hablar mucho con la gente del pueblo donde yo hice el rural. Fue un pueblo que en su momento fue muy violento. Cuando yo estuve ya no era un pueblo tan violento, pero habían quedado como las secuelas de esas vivencias que ellos habían tenido de esa violencia. Y yo empecé a ver cosas que a mí no me enseñaban en la carrera que me llamaban mucho la atención. Y es que empecé a ver cómo familias con historias parecidas tenían como, o sea, con historias como emocionales parecidas, tenían como enfermedades parecidas. O que muchas veces las señoras que iban y que ya en el hospital las conocían y es como, no, ella siempre viene para que le ponga una dipirona porque viene en crisis de migraña. Yo sacaba tiempo y de pronto me sentaba a hablar con ella y después de escucharla me daba cuenta que la señora hasta se le olvidaba que le tenían que poner su inyección y salía súper bien sin medicamentos, solamente con escucharla. Entonces a mí eso me empezó como a retumbar mucho como en la cabeza, como que falta algo. A mí en la carrera les faltó enseñarme algo. O sea, aquí faltó una pieza que yo no he podido encontrar. Entonces, claro, cuando terminé mi rural, era como esa presión de que te tienes que especializar para que realmente valgas como médico, pero a la vez yo sentía de que ese algo que me faltaba no era una especialización, sino que era algo más profundo. Entonces era como esa, como, ¿qué hago? Como si me quedo como médica general, siento que de pronto no voy a ser competitiva y qué va a pasar afuera, pero también sentía que especializarme no era la solución ni el camino que yo quería tomar. Y afortunadamente, como en ese camino, conozco la primera herramienta que llega a mi vida es la biodescodificación, que empiezo a entender ese algo que me faltaba y era ese componente que unía que todas las enfermedades tienen un origen emocional, pero que ese origen emocional se dejaba como a un lado porque en la medicina convencional lo único que nos enseñan realmente es a callar los síntomas, mientras que en la biodescodificación era realmente enfrentar ese síntoma que hay detrás, venga, profundicemos de dónde viene. Y pasaba algo muy bonito y es que cuando yo empecé a tocar todos estos temas, las personas debían hacerse responsables de su proceso, ya no era el médico, o sea, ya no era el medicamento que yo le diera si le servía o no le servía, el procedimiento que yo le hiciera si le servía o no le servía, sino yo como persona, cómo me hago responsable de mi proceso y estoy dispuesto a sanar y encontrar muchas cosas. Entonces era muy bonito porque era una medicina donde realmente tú guiabas y acompañabas, pero la persona se hacía cargo de su proceso y responsable. Entonces ahí empieza como todo este caminar mío por una medicina diferente, más que alternativa. A mí a veces no me gusta llamarlo mucho como alternativo, sino que es un camino diferente. Siento que la medicina es una sola, solo que hay muchas herramientas que uno puede utilizar para estos procesos. Entonces ahí empiezo yo a aprender herramientas diferentes
que podía aplicar en las personas de manera diferente y obviamente con resultados diferentes. Eso que dices es vital y me quedó mucho lo de que sí, en las profesiones, en la medicina, en la fisioterapia también, acallamos los síntomas, pero es que no es posible eliminar un dolor del cuerpo. Si un dolor es un sistema que está conectado a nuestro sistema nervioso, está en el cerebro, ¿cómo vamos a eliminar un dolor? Se puede modular, sí, con medicamentos, con técnicas, con terapias, pero no se puede eliminar por completo. Y ahí viene la mejora en las capacidades. Y es como yo siempre también digo a los pacientes, de hecho también lo escribe en el libro, el dolor es normal, sin embargo el sufrimiento es opcional. Y el dolor es como tú tener un vaso, una taza, un pocillo. Aquí está tu índice de dolor. Este vaso siempre se va a llenar, siempre se va a llenar por cualquier estímulo, sea físico, sea a nivel emocional, que supere, cuando supera las expectativas del vaso, realmente ahí es donde aparece el dolor. O sea, el dolor siempre va a estar. ¿Qué es lo que uno hace para que el dolor, digamos, desaparezca? Entre comillas. ¿Qué haces? Cambias de recipiente, colocas un recipiente más grande y la mejor forma es hacerte no solo responsable de tu enfermedad o lo que estás teniendo, sino también mejorando tus capacidades. Tus capacidades físicas, si tienes, digamos, un dolor de espalda, pero si no haces adecuada actividad física, obviamente te lo pueden quitar con cualquier inyección, con cualquier técnica, pero si mejoras tus capacidades, ya ese mismo dolor no va a volver a aparecer. Entonces tienes que hacer un esfuerzo mayor. Y así con cualquier enfermedad, una gastritis, un problema a nivel en el colon. Hay que restaurar eso que está pasando a nivel intestinal, a nivel del estómago. Entonces es muy interesante todo eso. Exacto, y ahí es donde se vincula mucho esa parte emocional, porque es que a veces pensamos que eso que dañó mi tracto gastrointestinal fue solamente la alimentación, los químicos, ¿cierto? Lo que es como muy tangible, pero cuando uno entiende que es que el cerebro no identifica entre lo real y lo imaginario, y así como tú te puedes comer una hamburguesa supremamente grasosa que te inflame el colon, te puedes comer una situación súper grande, súper maluca, súper difícil de digerir, que también te inflame el colon, ¿cierto? Pero como no es tangible, como no la estás viendo, como no te la comiste, como no pasó por acá, pensamos que no tiene la misma repercusión, ¿cierto? Pero el cerebro no es capaz de identificar si te comiste la hamburguesa real o si te comiste la pelea con tu pareja, con tus papás, si fue esa situación que te quedó muy difícil de digerir. Entonces ahí es donde uno empieza a entender por qué la parte emocional es tan importante y está relacionada con lo que me afecta. Porque por más omeprazol que yo le eche a esas situaciones que no he podido digerir desde el componente emocional, pues no me lo va a arreglar, porque es un componente emocional, energético que tengo que trabajar desde otro ámbito. Exacto. Así como a ti te marcó tanto ese punto de vista emocional, no solamente tratar lo físico, también lo emocional. A mí también hace 2 años, cuando la astrología llega a mi vida, llego, uy, acá hay algo donde puedo comenzar a involucrar a ver de por qué nuestro, nuestro cuerpo físico se afecta, teniendo en cuenta esta herramienta de autoconocimiento. ¿Cómo lo podemos marcarlo en las dos? Ahora, digamos, esas preguntas ya para ir finalizando el episodio me gustan mucho y son las que más me gustan, porque esta se la hago a todo el mundo. ¿Qué le diría la Ana de hoy a esa Ana del pasado, a esa niña, para, digamos, que esté más en el presente, para que disfrute un poquito más, para que pudiera afrontar con mejor asertividad todos esos obstáculos o limitaciones que tuvo? Yo a esa Ana niña le diría que no perdiera nunca esa intuición,
reconozco que desde muy chiquita tuve mucha intuición, pero que obviamente por eso externo que hablábamos ahorita se fue perdiendo o tuvo mucho miedo como a ese rechazo o que eso no era lo normal. Le diría que no lo perdiera porque iba a ayudar a mucha gente con esa intuición y con eso que tenía la capacidad de ver y de sentir. Intuición, eso es vital, todo el mundo. ¿Cómo confiar más en esa intuición? Porque a veces nos dejamos ya mucho por la cabeza, pero la intuición es la que realmente sabe lo que realmente quieres. Es esa vocecita y es lo mismo que decíamos ahora, si tú te permites estar en presente, es muy fácil escuchar realmente eso, pero como estamos tan distraídos, no la escuchamos. Y es como cuando un niño está hablando y hay adultos conversando como que los ignoran, como que ahorita, así mismo es nuestra intuición. Muchas veces está ahí hablando, mostrándonos lo que está pasando, pero estamos muy ocupados en cosas del futuro, del pasado, y no nos permitimos como escucharlas realmente. Pero no es que, ay, es que yo tengo el don de la intuición, o sea, absolutamente todas las personas tienen eso, o sea, eso no es de unos y de otros no, solo que Sí. unos lo escuchamos más que otros, y es simplemente la capacidad de estar en ese presente para escuchar. No la tienen de una manera más agudizada, pero es porque, por eso mismo, porque se han dedicado a escucharse más a ellos mismos, a estar en presencia. Exacto. Bueno, vamos a retomar algo. ¿Te gustan los mensajes? Los mensajes, sí, dependiendo de los mensajes. Bueno, dime dos números, del 1 al 22. El 17 y el 13. 17 y 13. Son mensajes, digamos, del día a día de un oráculo. Todavía no está en distribución, pero el primero que dijiste, 17, son mensajes, digamos, que te invitan a reflexionar, digamos, en tu ser. Y el otro es un mensaje que te invita, digamos, más que reflexión, a qué acción deberías tomar en este momento. 17 para ti y para las personas que escuchen este podcast, si resuena en este momento con ustedes. 17, 10, 11, 12, 13, 14. Bien, esperas yo. Y el 13, Y el 13, sí. bien. El 17 habla de servicio, reflexión. Voy a leer acá detalle. Servicio. Servicio. Liderar es servir. El que quiere ser el primero deberá ser el mayor servidor de otros. Es una parábola, es un versículo de Marcos. Este mensaje llega a ti para recordarte que la verdadera influencia se construye desde un servicio genuino. No se trata de esperar beneficios inmediatos, sino de dar con propósito y humildad, como estamos sirviendo acá en en este episodio. Cada acto de servicio es una semilla que con el tiempo da frutos valiosos. Tu entrega, aunque parezca invisible hoy, siempre suma y transforma. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que serviste genuinamente a alguien sin esperar nada a cambio? No es necesario que la respondas si no quieres. Ya queda para ti. Súper, me gusta. Si resonó, Sí, bastante, bastante. ahora, ¿cuál era ah, ya, se me olvidó. 13, 13, 13. Uy, se me perdió. Ya la encontré. 13, acción. Adquiere seguridad en ti. Confía en tu capacidad. Este mensaje llega a ti para recordarte que tienes la capacidad de desarrollar todos los talentos que te fueron dados en esta vida. La seguridad no se basa en sentirte superior a los demás, sino en reconocer con serenidad que eres capaz de lograr todo lo que te propones. No se trata de compararte, sino de recordarte.
Ay, lo que hablamos de las creencias ahorita, sino de recordarte, cambia del pensamiento de no puedo por yo puedo y observa cómo cambia tu energía y tu realidad. Reflexiona. ¿Qué pensamiento puedes transformar hoy para fortalecer tu confianza? Wow, súper, súper esos mensajes, Sebas, gracias. Bien. Ahora, una última pregunta va en torno a la libertad. La libertad, o principalmente como la veo, más que una libertad externa, más libertad interna, es ese camino a nuestra mejor versión. Para ti, ¿qué es esa libertad? ¿O cómo podemos desarrollar mayor libertad en nosotros? Para mí esa libertad, eh, yo creo que está muy ligada al disfrute. Yo siento que esa libertad es el disfrute de todo y creo que no tiene que ser algo que sea una sola definición porque creo que puede ser cambiante en el tiempo. ¿Cierto? Ejemplo, para mí mi libertad en este momento es el disfrute de poder compartir las mañanas con mi hija sin afán, de despacharla para el colegio, sin afán, de poder hacer mis consultas y poder atender a esas personas desde el disfrute, no desde la necesidad de cuántos pacientes necesito ver. O sea, es mucho de disfrutar todo lo que se va haciendo, ¿cierto? Y pues te digo que es cambiante porque digamos que tenemos en el transcurso de la vida cosas y situaciones que van cambiando, ¿cierto? Relaciones, comportamientos, situaciones que hacen que puede que yo hoy comparta con mi hija, pero no sé, que en 10 años ella ya no esté y ya no necesite esa mañana y mi disfrute sea otro. Pero para mí esa libertad es eso, es poder hacer eso que me permita sentir como en gozo y en plenitud. Disfrute, gozo y plenitud. Que tengas esa capacidad de elegir Exacto, qué quieres disfrutar en tu vida. Genial. exacto, así es. ¿Alguna recomendación final a las personas en general que escuchan este episodio? No, yo creo que la recomendación final es con lo mismo que inicié y es que salgan a conectarse con esa esencia, a reconectarse con lo más profundo del ser de cada uno, que es el amor, y van a ver realmente cómo la vida se transforma. Reconectarse con esa autenticidad desde el presente. Ahí Así es, comienza todo. ahí, Bueno, así es. ¿cómo te pueden encontrar las personas que escuchan este episodio? Sebas, estoy en Instagram como @dra.anamariahenao. Ahí me pueden encontrar, ahí respondo, tengo un contacto muy cercano con las personas que me escriben, nadie maneja mis redes, yo soy ahí respondiendo, entonces eh, lo que necesiten es una red que utilizo mucho para estar en contacto cercano con las personas, preguntas que tengan y todo. De una. Bueno, gracias acá en este episodio Muchas número gracias. 50. Y vamos por más porque apenas comienza. Así es, muchas gracias.